destroza a un alumno enseñarle gramática. Siempre hay mucha gramática, muchos libros y tal. Yo me di cuenta que la gente no sabía pronunciar, no sabía leer bien inglés. Cuando yo hablaba y decía las cosas más básicas, se me quedaban mirando y no entendían. Entonces me di cuenta que se habían centrado en cosas que no eran importantes. Charlie Londono, coach, experto en inglés y creador de Charlie's Way Academy, ha ayudado a más de 10,000 personas en todo el mundo a hablar inglés como nativos de una manera 100% práctica. Ha formado a deportistas de la NBA y actores de La Casa de Papel. Autor del libro El método Charlie's Way. La flap T, el hacer la T en algunos casos no tan fuerte, sino llevársela a la R, Betty, el pronunciarlo Betty. Hi Betty, how are you? My name is Betty. What's your name? My name is Betty. I want more tomato in my salad. Can you bring me more tomato? No es un tema de talento ni de memoria. El niño pequeño que aprende su idioma es que lo ha repetido tantas veces que ya nos hemos olvidado que cometíamos errores hablando. Estás rompiendo como uno de los mitos que yo tenía, es que es más difícil mientras más años pasan. Eso es una falacia, que mucha gente se lo acaba creyendo. Estás a nivel de mentalidad destruyendo a una persona con lo que puede llegar a hacer. ¿Realmente podemos aprender inglés también escuchando películas, viendo películas? Si yo veo a Nadal jugar al tenis, ¿yo juego igual? No. Sí te ayuda a ver a un tenista profesional si tú también estás en cancha algunos días a la semana entrenando. No es tan difícil aprender los 48 sonidos del inglés, siempre que haya una metodología que te lleve y te obligue a entrenar 5 días, lo que hacemos en Charlie's Way. Charlie, bienvenido nuevamente a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con muchas ganas de venir a contarte cositas y a ver qué preguntas tienes para mí. Pues muchas preguntas, porque en la anterior entrevista que viniste, pues hemos hablado sobre el inglés, evidentemente, que ese es el tema de conversación de esta entrevista, pero nos has roto muchos mitos acerca de cómo aprendemos inglés, cuáles son los mayores errores que cometemos usualmente, por qué no logramos aprender inglés. Uh-huh. Y me es curioso porque una de las mayores cuestionantes que comentó la gente de la anterior entrevista es que no se podían creer cómo no necesitamos realmente de la gramática para aprender el idioma. Entonces mi pregunta es, Charlie, ¿cuál es el mayor error sobre cómo se enseña este idioma? Me encanta la pregunta y para mí es un rotundo destroza a un alumno enseñarle gramática, ¿vale? Y sé que hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser? Pero si hay un montón de libros y siempre se enseña cuando estás aprendiendo con el nivel A2, el B1, el B2, siempre hay mucha gramática, muchos libros y tal. Pero realmente lo que hace enseñarle a alguien la teoría de la gramática es convertirlo en un alumno lento, en una persona que no habla con fluidez, que tiene que pensar mucho. Y es totalmente antinatural. O sea, para mí la gramática es un grave error. Entonces, desde ahí, la gente creo que está cometiendo ese error de pasar años con la gramática y dice, ¿cómo puede ser? Si llevo tiempo estudiando, viajo a Inglaterra, viajo a Estados Unidos y tal, y no me salen las frases. O no comprendo cuando me hablan. Sí, ¿sabes? O esa frase que suelen decir, yo entiendo, pero no hablo. Wow. Mucho también. Yo entiendo, pero no hablo, es súper común. Y realmente tú tienes que ver realmente cómo cualquier persona, aquí por ejemplo de habla hispana, ¿cuántos te saben explicar la gramática del castellano? Es que realmente... Es que muy pocos, a no ser que se dediquen a eso, ¿sabes? Claro, o que realmente les haya gustado mucho, claro, porque le hayan puesto mucho interés, pero... La gran mayoría de la gente no te sabe explicar la gramática del castellano. Entonces, ¿por qué cuando aprendemos un segundo idioma, un tercer idioma, hay que aprender gramática? Eso es el error. Y queda muy bien, queda muy bonito saber gramática, que si esto es la voz pasiva y no sé cuánto, y el condicional tal, pero fue uno de los errores que cometí como profesor de inglés. Durante años yo enseñé gramática. Ajá. Y no obtenía muchos resultados. Claro. Fue más tarde en mi proceso de dar muchas clases cuando me di cuenta que estaba haciendo, era algo contraproducente para la persona. Uh-huh. Entonces hay que ignorar la gramática. La gramática está muy bien si tienes un interés especial, si ya tienes un nivel tipo intermedio muy alto o avanzado, ahí la gramática te puede ayudar a corregir ciertas cosas.
ahí sí podría tener sentido. Pero una persona que no tiene un intermedio alto no debería prestarle nada de atención a la gramática. Algunos decían que, claro, es que necesitas escribir en inglés. O sea, no solamente hablar, sino también escribir. Claro. Porque o mandas un correo o haces un documento y tal. Sí, pero escribir es distinto a la gramática. Escribir y leer son habilidades diferentes a la gramática. Te explico. A ver. Una persona, tú puedes enseñar a una persona a entender el idioma, a hablar el idioma, y le puedes enseñar a escribirlo y a leerlo. Y está muy bien. Pero ¿cómo se aprende realmente a leer y a escribir? Tú le das textos, le vas leyendo o que los pueda escuchar y va cada vez, pues a lo mejor con relatos o algo entretenido, la persona va acostumbrándose a que el idioma, aparte de hablarse, se puede representar de forma escrita, ¿no? Si una persona lee libros, por ejemplo, yo recomiendo libros para niños pequeños o unas editoriales concretas, todos los adultos a los que le he dado clase y han estado en mi método, leen libros para niños pequeños y leen otros libros luego ya organizados por niveles. Vale. Si la persona está escuchando y está leyendo, esa persona luego va a escribir bien. Pero no escribe bien porque sepa gramática, porque a lo mejor está escribiendo un verbo, está escribiendo un adverbio, está escribiendo un adjetivo y no sabe lo que es. Pero sabe escribirlo. ¿Por Claro. qué? Porque lo ha entrenado, está familiarizado con ello y una persona que ha leído sabe, poco a poco empieza a escribirlo. Pero no porque sepa que aquí tienes un verbo auxiliar y aquí hay que poner no sé qué. Tiene que salir natural. Y la manera de que sea natural y sea fluido es dándole a una persona, si quiere leer y escribir, está perfecto. Yo, de hecho, en el método está la lectura y la escritura también, pero lo que no hacemos es analizar la estructura gramatical. Vale. Eso es súper importante. Súper clave. Y otra de las cosas, bueno, yo te comento desde los errores que veo, porque yo también lo he vivido, ¿sabes? O sea, yo me siento identificada con todas aquellas personas que han estado años intentando el idioma y no lo han conseguido, ¿vale? O sea, yo soy del grupo. Vale. Entonces, una de las cosas que recuerdo muy bien que hacía, ¿no? Para aprender inglés era memorizar los verbos, ¿sabes? Memorizar el participio, el infinitivo, ¿no? Creo que se dice así. El infinitivo, el pasado simple. Exacto. Y el participio, ¿no? La típica tabla de 3 o 4 líneas, ¿no? Que tenías que memorizarte a rajatabla, ¿no? El run, correr. Exacto. O sea, swim, swam, zoom. Tal cual. Nadar. Era mi perdición, ¿no? Porque teníamos que salir al frente de la clase o sea, era el más inteligente era el que mejor memorizaba todo, ¿no? Claro. Pero finalmente no aprendíamos. O sea, está mal memorizar. Es un error. Realmente está, como decimos en inglés, overrated, ¿vale? Que está sobrevalorado, ¿vale? Realmente ha habido estudios, y esto es algo súper curioso, y yo estuve escuchando a un experto en estos temas que decía, los alumnos que necesariamente sacan sobresalientes no representa siempre que sean brillantes, ¿vale? Hay gente que tiene capacidad de memorizar algo que le dura 2-3 días, lo representa en un papel, saca un examen y dice, los verbos irregulares perfectos. Esa persona muchas veces no tiene ni idea de cómo hablar inglés, no lo sabe utilizar y no entiende el contexto de cuándo usar el pasado simple, cuándo decir I ran y cuándo decir I have run, corrí o yo he corrido. Era mi pesadilla eso. Entonces, tú le das a un grupo de alumnos que memorice esas tablas, no entienden realmente para qué son y ahí está el fracaso, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, cuando enseño los verbos irregulares, primero no les pongo tanta importancia de ahora vas a aprender verbos irregulares y esto es el pasado simple. No. Yo lo que hago es que con preguntas y respuestas la persona lo entrena. Y por ejemplo es, ¿cómo entrena el infinitivo? En la pregunta. Did you run? Y la persona repite, did you run? Yeah, I ran. Sí, corrí. Ahí estás utilizando correctamente el verbo. Yeah, I ran. What about her? No, she didn't run. Otra vez infinitivo porque dices I didn't. Con la negación pones ahí, ¿no? El infinitivo. Sí. Pero la persona simplemente sabe que es I didn't run. Con la forma básica. Yo de hecho lo llamo con la forma básica del verbo para no complicarles tanto la vida. Entonces, did you run?
Yeah, I ran. What about her? ¿Y ella corrió? No, she didn't run. Y ahí has trabajado el infinitivo, el pasado simple y el participio incluso. El participio sería, have you ever run around the lake? ¿Has corrido alguna vez alrededor del lago? No, I've never run around the lake, ¿no? Entonces ya están otra vez con el participio. Hasta ahí yo ya me perdí, ¿eh? Nunca he corrido, ¿no? Entonces, Sí. have you ever run? Sí. ¿Has corrido? Sí. Ahí estás. El Vale. último que aparecía en la tabla famosa de verbos. Sí. En español, mucha gente es run, run, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a hasta coger ahí otro sí. verbo que cambie. Vamos a coger que sea diferente. Por ejemplo, El bring. Bring, Brought. brought. Ah, no. No, porque es igual, Es ¿no? igual, sí. Vamos a coger, por ejemplo, forget, Vale. olvidarse. Sí. Entonces, ¿te has olvidado? Did you forget? Did you forget? Yes, I forgot. Me olvidé. I have forgotten, ¿no? Me he olvidado. Sí. Entonces tú simplemente con preguntas y respuestas lo puedes entrenar. Me encanta. Did you forget? No, I didn't forget. Oh, actually, yes, I forgot. Sí, en realidad me olvidé. Have you ever forgotten your keys? Or have you ever forgotten the name of your neighbor? ¿Alguna vez te has olvidado el nombre de tu vecino? Y la persona aprende a responder, no, I've never forgotten his name. Nunca me he olvidado de su nombre. Y cuando tú entrenas esto, de repente la persona va a hablar inglés y ya no lo piensa. Tal cual. Entonces cambia totalmente y no hace falta, esto parece lo que acabo de hacer, parece que lleva mucho tiempo, pero son poquitos minutos, ¿vale? Y en cuestión de semanas dominas todos los verbos irregulares. Es que tiene sentido lo que me acabas de decir, porque claro, o sea, ya lo practicas en el speech, en el hablar, ¿no? Exacto. Es que eso es otra cosa, porque ahí sí realmente tu cerebro, o sea, yo entiendo que tu cerebro empieza a interpretar en una situación real, que es una conversación. Exacto. ¿Para qué lo uso? ¿Por qué me sale decir forgotten? ¿No? ¿Por qué me Claro. sale decir eso? Porque lo he repetido con yo me he olvidado. I have forgotten this, I have forgotten that. I've never forgotten. Nunca me he olvidado. Sí. Y sale natural. Lo que no tiene sentido, y eso es el error del sistema que muchos países de habla hispana y en otros países también, es darle esa lista de verbos irregulares. Tremendo. Es un error enorme. Lo que sí puedes hacer con una persona que ya habla inglés y aún cometa algunos pequeños errores, ahí sí le puedes decir, mira, este verbo es así. Y ahí sí puede tener sentido abrir un libro de gramática y analizar un poquito la gramática. Ok. Pero es muy contraproducente hacerlo si aún no lo hablas. Solo hay que pensar los niños pequeños. Un niño pequeño ya domina el idioma, cuando va al colegio es capaz de comunicarse, entiende a sus padres, la gente en su entorno, llega al colegio, pasan unos años y empieza a aprender gramática. Pero la gramática no es lo que le hace hablar, dominar el idioma. La gramática a algunos les sirve para dar un poquito más de certeza, decir, entiendo por qué es así. O cuando van a escribir tienen más seguridad en ciertas cosas, tienen más dominio. Pero una persona sin gramática puede hablar, puede leer, puede escribir, puede entender, sin gramática. Y puedes escribir textos muy buenos sin saber gramática. Antes de continuar con el episodio, quiero que te detengas un momento y seas honesta contigo misma. ¿Hace cuánto sientes que el inglés es esa piedra en el camino que no te permite avanzar hacia lo que tú quieres conseguir en la vida? Lo has intentado 1000 veces, pero cada vez que lo haces te terminas paralizando cuando alguien te habla rápido o terminas perdida en una reunión porque no entiendes absolutamente nada de lo que te dicen. No estás sola, no es que tú no puedas, es que no te han enseñado cómo se aprende el inglés de verdad. Por eso Charlie, el que estás escuchando precisamente en esta entrevista, ha creado una masterclass de 30 minutos para enseñarte cómo tú puedes aprender inglés de verdad de una manera fácil, simple y sobre todo rápida. Nada de gramática eterna, nada de repetir frases como si fueras un robot, solo tú,
tus oídos y un método basado en sonidos para que tú puedas entender y hablar inglés como lo hacen los nativos. Si el inglés ha sido tu gran pendiente, si sabes que has dejado pasar un montón de oportunidades por no saber inglés, esta clase puede ser tu punto de partida, pero sobre todo tu gran inicio. Haz clic en el enlace de la descripción o escaneando el código QR que encontrarás a continuación. Atiende a esta masterclass y luego me cuentas. Con eso, continuamos con el episodio. Me vuela la cabeza porque es como pensar cuántos años de mi vida he dedicado y ahora le encuentro sentido de por qué nunca he aprendido inglés. ¿Cómo alguien puede darse cuenta que el método que hoy en día está usando, independientemente de qué método esté usando, se puede dar cuenta de que realmente no funciona antes de estar perdiendo años y años estudiando? Claro. Realmente es una buena pregunta. Solo hay que ver los resultados. Una persona tiene que ver cuánto tiempo lleva haciendo una cierta actividad, ¿vale? Si he estado rellenando espacios en blanco, me han enseñado la diferencia entre el pasado simple, el pasado continuo, me han enseñado el presente perfecto, que es yo he hecho, todo este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a eso? ¿Y qué resultados tienes? Cuando pones una película, ¿entiendes las películas? Cuando viajas al extranjero, ¿te comunicas con fluidez? Si es no, a lo mejor hay que cambiar el enfoque. ¿Me entiendes? Claro. Es así de simple. Es decir, normalmente una persona, ¿en cuánto tiempo podría aprender inglés? Normalmente. Claro, una persona realmente enfocado a lo que es lo importante, que para mí es cómo suena el idioma, los sonidos, y que se centra en repetición y entrenamiento, puede conseguir grandes cosas en un año. En un año, vale. ¿Vale? Claro, depende de qué punto parta, pero si una persona empezara desde cero, en un año da tiempo a mucho. Lo que no da tiempo a mucho es si estás un año con un libro de gramática, porque no has avanzado casi nada. Y la persona tiene mucha confusión mental. Sí. Entonces, ¿cuánto se tarda en aprender un idioma? En realidad, aprender un idioma es un periodo de años, varios años, ¿vale? Pero eso no quita que no puedas tener, pasados a lo mejor 2 años, puedas tener ya conversaciones buenas en el trabajo, ir a reuniones, viajar al extranjero y estar cómodo. Eso se puede lograr. Pero si ya quieres tener un inglés para leer novelas, para ver películas y prácticamente no apoyarte en los subtítulos, eso sí es un periodo de más de 5 años. No hay método. Cuando la gente dice, no, puedes aprender inglés en 2-3 meses, eso es falso, ¿vale? Aprender un idioma, estamos hablando de que un nativo reconoce más de 20.000 palabras. Eso es imposible aprenderlo en un periodo corto de tiempo. Pero en el día a día utilizamos 5.000-7.000 palabras. Entonces no hace falta irse a 20.000 palabras. ¿Cuánto se tarda en aprender 5.000-7.000 palabras? Se podría lograr en aproximadamente 2 años. Pero en cuestión de 3 a 6 meses, una persona puede, si ha estudiado algo de inglés, que es... Sí, como yo, por ejemplo, que yo he estado años en una academia, me sé muchas cosas del inglés, pero todavía no hablo con fluidez. Perfecto. Este caso, ahí yo sí que es a lo que me he dedicado principalmente, es cómo exprimir el inglés que tú tienes ahí un poquito en la memoria de alguna manera latente, sí. Lo podemos sacar, eso sí lo podemos hacer en 3-6 meses. Ah, ok. O sea, una persona un cambio radical lo puedes tener en 3-6 meses. Que tiene cierto conocimiento, no te estoy diciendo ni siquiera un inglés medio, o sea, cierto conocimiento, entiendo ciertas cosas, podría en 3-6 meses ya... Hay una transformación increíble. Perfecto. Eso sí se puede lograr, vale. Pero centrándonos en lo que importa. Que es a lo que me dedico, para mí el inglés tiene 48 sonidos. Perfecto. Es el inglés que vas a entender en el británico, americano, australiano. Y si tú te centras en eso, tu transformación sí que es cuestión de 3-6 meses. Ahora sí que me interesa tu método. Ahora sí ya me has comprado. Hablemos del método, ¿vale? Vale. Dices que son 48 sonidos. ¿Cómo has descubierto tú que el inglés está basado en 48 sonidos? Bueno, yo desde pequeño
yo estudiaba, me leía los diccionarios, los prólogos de los diccionarios. A mí es algo que me ha fascinado, ¿vale? Y yo, digamos, yo me he criado sin la parte de Internet como tal en cuanto a lectura, a escritura. Es algo que me llama la atención. Entonces, muy poca gente te puede decir, oye, ¿cuál es tu diccionario preferido? Yo tengo diccionarios preferidos. O sea, es algo que la gente me mira con cara de qué cosa más rara. Ya, pero disfruto del idioma, disfruto de los sonidos y lo he hecho siempre. Entonces, yo, por ejemplo, tenía en mi casa, tenía, por ejemplo, un Webster's, que es el diccionario por excelencia del inglés norteamericano, con el que me crié yo cuando vivía en Tampa. En mi colegio teníamos diccionarios Webster's, ¿vale? Ese diccionario es súper bueno desde el punto de vista de los símbolos fonéticos, ¿vale? Y yo desde pequeño ya he utilizado los símbolos fonéticos para saber cómo se leían las palabras, porque en inglés tienes que saber esa representación. Claro, porque tú ves la palabra sí. octopus, un pulpo, ¿vale? Del Sí, mar. sí. Y si tú no sabes cómo suena y no lo has oído o no te acuerdas cómo es, tienes que leer los símbolos fonéticos. Claro. Entonces yo esos símbolos fonéticos los leo y los entiendo como cuando leo inglés o castellano. Y eso me pasa con 4 sistemas diferentes de símbolos fonéticos. Entonces la gente dice, que tú entiendes esos símbolos raros. Esa E al revés. Sí, sé claro. lo que es que es una A con 2 puntitos encima. ¿Vale? Pues es el sonido A de father. No tengo que pensar. A de car. Entonces yo lo veo, la A con 2 puntitos, y es inmediato, ¿no? Entonces yo me he criado con eso y me ha gustado desde siempre. Entonces, también más tarde aprendí el sistema internacional que hicieron como sacaron el International Phonetic Alphabet, el IPA, que es una manera que lo ves en muchos diccionarios de ahora, que es los símbolos para cómo leer cada palabra. Entonces, domino otros, porque hoy había otros diccionarios que tenían estos símbolos. Entonces, si yo es algo con lo que he disfrutado Pero desde eso era joven. natural tuyo, o sea, o alguien te dijo, fíjate en esto. No, es natural que yo le he prestado atención a eso. Claro. Entonces yo era como un pequeño lingüista desde joven. Ya veo. He prestado mucha atención a eso. Entonces, cuando me metí al mundo de enseñar el inglés, o empecé enseñando un poquito de español en Inglaterra, pero cuando empecé a enseñar inglés en España, en Madrid, yo me di cuenta que la gente no sabía pronunciar, no sabía leer bien inglés. Cuando yo hablaba y decía las cosas más básicas, se me quedaban mirando y no entendían. Entonces me di cuenta que se habían centrado en cosas que no eran importantes. Y ahí empecé a darme cuenta que empecé a analizar los sonidos. Entonces, analizas un poco los sonidos del castellano, ves que son menos de 30, y empecé a analizar los sonidos del inglés, pero por investigación propia, es decir, vale, el diccionario Webster's americano me da estos sonidos, el diccionario Oxford me da estos, Cambridge me da estos, vale, y el sistema internacional me da estos. Todos esos son como 44, ¿vale? Pero a mí me faltaban cosas. Digo, ya, pero cuando hablamos rápido a veces no hacemos ese sonido que está aquí representado. Ahí hay un sonido que no está en los diccionarios, pero sí está ahora en el método Charlie's Way. Y había unos sonidos que la gente daba por sentado, los nativos lo utilizan, pero no están representados. Por ejemplo, no sé. Te pongo el sonido que no vas a encontrar en un diccionario común, es la flap T, digamos la T aleteada, que es como una R, ¿vale? Si tú buscas en el diccionario la palabra, vamos a decir, letter, carta, normalmente aparece con una T, letter, o letter, ¿vale? Si buscas en el diccionario Oxford, te aparece letter, pronunciación A para la R, ¿no?
En americano, letter. Pero hablando, casi muchos nativos dicen letter. ¿Qué es eso? ¿Cómo represento ese sonido que al final es como la R de pero caro puro? Yo le digo a mis alumnos, di pero caro puro. Ellos dicen pero caro puro. Pues si sabes decir pero caro puro, eso que hace la lengua rápidamente sube al paladar y baja, pero caro puro, que es la R, esa es la T de muchas veces que hacemos en inglés. Sí. Eso es flap T. Ese sonido no lo encuentras casi nunca en los diccionarios. Entonces había que incorporarlo y yo lo incorporé al sistema de Charlie's Way. Otro ejemplo, comerse la T. Lo hacen muchos británicos con muchísima frecuencia y los americanos lo hacen de vez en cuando. Me pongo el ejemplo. El verbo que dije antes, forgotten. Esta cosa rara que hacemos es una T que no suena. Forgotten. Yo me he olvidado. Claro, yo lo digo forgotten. Claro, porque un profesor de inglés te va a intentar siempre que digas forgotten. Exacto. Pero cuando esa persona, ese profesor de inglés va a hablar con sus amigos, o se va a tomar algo, un café o lo que sea, no dice forgotten. Casi siempre va a decir forgotten. Se comen la T, interrumpen el aire de la T. Estoy intentando decirlo dentro mía, pero no logro. Es un poco raro y hacerlo así de primeras a lo mejor te encuentras un poco. Pero lo que es una interrupción del aire en la garganta, que el término así tal se llama glottal stop. Es una interrupción de la glotis, la interrupción de aire en la garganta. ¿Vale? Pero si tú le dices a la gente esto, dice, no me cuentes más que yo no me he enterado de nada. Pero es muy fácil, es cómo interrumpir la T sin soltarla. Es forgotten. Se hace mucho cuando hay una N al final. Forgotten. Eso es. Luego en la T interrumpo el aire. Forgotten. Forgotten. Muy bien. Es ese sonido. Forgotten. Ok, ahí vas. Vale. Algodón, cotton. Sí. Muchos nativos decimos cotton. Cotton. Va por ahí. Ya te va saliendo, te diría un 80%. Vale. ¿Vale? Con poquito entrenamiento lo tendrías. Algodón, cotton. Cotton. Eso es, ¿vale? Entonces, esa interrupción, la T que no suena, o cuando nos vamos a algo más sencillo. El nombre Kate, una chica que se llama Kate, fíjate la T que explosiva es en inglés. Kate. Sí. ¿Vale? Es un poquito más explosivo. Eso es, más aire que el castellano. Kate. Muy bien. Esa es la T pura, lo que se llama true T en inglés, la T pura, la T verdadera. Kate. Thomas. Es una T que suena un poquito más, ¿no? Kate, hablando muchas veces, no decimos Kate, decimos Kate. Y interrumpimos el aire, ponemos la posición de la T, pero no suena. ¿Ok? Entonces dices, did you see Kate? Y no soltamos la T. Ese sonido casi nadie lo enseña, pero si tú te pones, después de este podcast, te pones una serie, vas a escuchar las T's que no suenan. Se llaman stop T, una T interrumpida, una T en la que paramos. Stop, parar o detenerse. Stop T, Kate, ¿ok? O dices palabras que terminen en T. Bite, morder, vale, sí. ¿ok? ¿Mordiste la manzana? Did you bite? A veces bite the apple. No, I didn't bite the apple. Bite, interrumpo el aire, no lo suelto. You bit the apple. Tú la mordiste. Bit. Y no suena la T. ¿Ok? Si tú escuchas cómo hablan los británicos, australianos, todos los países de habla inglesa, hacen esto y ellos no son conscientes. O sea, yo he hablado con personas nativas y les he dicho, ¿tú sabes que la T a veces las dices y otras no? ¿Cómo? Y no saben esto, porque lo tienen ya integrado.
Claro. Dicen, es cierto, qué curioso, cuánto... ¿Y tú crees que esa es la verdadera diferencia de cómo hablar como un nativo? Sí. Realmente, ¿no? Porque, Sí. claro, tú hablar inglés, podemos hablar inglés, Sí. pero hablar como un verdadero nativo, ahí está la clave. En los sonidos. En los sonidos y cómo se unen las palabras. Pero si dominas los sonidos, esto que estoy diciendo, ese gap, esa diferencia o ese espacio entre lo que encuentras en un diccionario o lo que encuentras en un profe de inglés al uso, que todo quiere que suenes como si fueras prácticamente el inglés que tenía la reina de Inglaterra, ¿vale? Vale, la reina de Inglaterra a lo mejor no decía button, a veces sí, a veces no, pero casi siempre decía button, forgotten, ¿no? Sí. Y un profesor de inglés te dice, I have forgotten the name o the number, ¿no? Eso es un inglés que está bien, pero si tú hablas con un británico, viajas por Inglaterra, muchos te van a decir forgotten, se comen la T, cotton. De hecho, para mí es más difícil entender el inglés británico que el que el inglés americano. Para la gran mayoría de estudiantes de inglés, esto es algo que lo dice mucha gente, Sí. franceses, italianos, alemanes, españoles, que viajan a Inglaterra, suelen tener más dificultad que cuando viajan a Estados Unidos o Canadá. Es un tema de los sonidos y que también el Reino Unido tiene como muchos acentos. Vale. Y mucha gente, pues nos podemos encontrar con acentos diferentes a lo que puramente se ha enseñado, que es el inglés. Tiene un nombre, es un acento estándar del británico, que es el que enseñan los libros o el que enseñan algunos profesores británicos, pero no es el que nos vamos a encontrar casi siempre cuando viajamos. Entonces la gente dice, no entiendo nada. Y va por aquí, con esto que te acabo de explicar de la stop T, el comerse la T, en lugar de Kate, el nombre de chica, Kate, en lugar de bite, dices bite. Bye. ¿Ok? O yo vuelo mi cometa, I fly my kite, y no suelto la T. I fly my kite, no suelto la T, y eso es algo que tienes que estar. Si nadie te lo ha dicho, no te has criado con el idioma, tienes que entrenarlo. Muy bien. Y eso es un poco por responder a lo que decías de sí. los 48. ¿Por qué 48 sonidos? Porque a mí me faltaban sonidos que lo utilizan de forma un poquito más coloquial. Pero más inconsciente incluso, ¿no? Como eso más, es. Sí. Eso es. Pero tienen que estar. Entonces, para mí fueron 48 sonidos en el inglés y ahora estoy un poquito en el proceso de analizar el castellano. A lo mejor para más adelante enseñaré a angloparlantes el castellano. Pero eso será en el futuro. Bueno, ya te iba a preguntar lo siguiente, pero ya nos vamos de conversación. ¿A quién le cuesta más aprender el idioma? ¿O a los americanos el español o viceversa? Bueno, al final, los sonidos a un angloparlante le cuestan el castellano porque son sonidos distintos. Claro. Que un angloparlante te diga cada día, esa D tan suave, exacto, ¿no? el dedo, cada día. Ellos dicen cada día el dedo, ¿no? Cada día este es mi dedo porque yo tengo 5 dedos, ¿no? Hablan con los sonidos del inglés. En cuando hablas con el sonido del inglés, estás hablando con esos 48 sonidos. Ahora hay que transformarlos a que las consonantes del castellano son suaves, la T no es t, es Tomás, ¿ok? Claro. Tomate, son T suaves. Esto lo tiene que aprender un angloparlante. Entonces, ¿cuál es más difícil? Realmente hay que pasar por el proceso de entrenar. Yo creo que es lo mismo. Vale. Donde se les complica al angloparlante para aprender inglés, castellano, es la gramática, las estructuras, porque el castellano es más rico en estructuras. Por eso es que nos hemos enfocado tanto en la estructura para aprender inglés. Eso es. Y el inglés es más pobre en estructura, pero más rico en verbos compuestos o phrasal verbs. Vale. Y esto lo dificulta para un hispanohablante estas cosas de run out, ¿no? Cosas más raras para decir, se agotó, se acabó, I ran out of water, se me acabó la leche, ¿no? O we ran out, ese verbo tan raro que es como
que tiene dos palabras. Cuando ya empiezas a juntar palabras. Sí, también. Ya me vuelves loca. O sea ya me vuelvo loca yo. El inglés es muy básico en la gramática, pero es muy rico en sonidos y es muy rico en estos verbos que tienen más de una palabra. Con lo cual dices, no, es que el inglés es muy fácil. No, el inglés tiene sus dificultades. No, es que el castellano es muy fácil, son 5 vocales, A, E, I, O, U. Sí, eso es muy fácil del castellano. Pero si hubiera o hubiese, o sea, estas estructuras en el castellano, ¿no? Y que cada persona se dice de una manera diferente. Yo corro, él corre, ¿no? ¿Es verdad? Nosotros corremos, ¿Sí? ellos corren. Aquí te acabo de soltar varias palabras que son diferentes. En inglés dices Se I vuelven ran, you locos, ran, we claro. ran. Y es todo run, ¿no? O I ran, yo corrí, ¿no? O sea, a lo que voy es, el castellano tiene sus cosas, el inglés tiene sus cosas. Lo que hay que hacer es disfrutar del proceso de aprender, Muy bien. de que sea divertido, que sea ameno. Se puede aprender. Lo primero que alguien tiene que saber es que los idiomas se pueden aprender y se pueden aprender en meses. A comunicarte, ¿vale? Entonces hay que quitarse la idea falsa de que el idioma no se puede aprender. El idioma se puede aprender y se puede aprender con 50 años, con 40 años, con 70 años. Bueno, ya te preguntaré acerca de si eso es una limitación, pero vamos a... porque este es otro melón que quiero abrir. Vale, sí. Antes de que nos perdamos, quiero terminar con esto de los sonidos porque me parece súper enriquecedor además para realmente empezar a mejorar desde ya, ¿sabes? Sí. ¿Qué sonido tú consideras que es el más difícil para los hispanohablantes empezar a adquirir? Uno de ellos es la R del inglés. R, ese sonido raro. Hay gente que le cuesta más. Palabras donde se juntan dos R's, como puede ser rare. Rare significa poco común o raro. ¿Ok? Dices, o puedes decir rarely, con poca frecuencia. I rarely go to the gym. Rarely. Ahí se juntan dos R's, puede ser difícil. La R definitivamente es una. La Z del inglés, Z, zoo, zoológico. The zoo, I went to the zoo. Zoo, Eso es. Zebra. zebra. Muy bien, a ti te sale. Muy Vale. bien. Hay mucha gente que le cuesta mucho. No existe en castellano. Entonces, sí existe en italiano, en francés. La R, la Z, a veces la X, un tipo de X que yo enseño. Hay dos tipos de X en inglés. La fácil es la de taxi. La difícil es example. Ejemplo. A ver, porque yo te voy a decir como lo solemos decir, example. Claro, porque Pero- estás pero- haciendo la X de taxi. Claro. Ah. Pero en la palabra example, executive, ejecutivo, Ajá. exemplify, ejemplificar, o vamos a decir algo más, ejecutar, execute, no decimos example, decimos example. Example. ¿Vas muy bien? Vale. Ahí vas bien. Example. Eso es un sonido de la X que la mayoría de hispanohablantes no hace, ¿vale? Sí, sí. Entonces puede ser la R, la Z, la X y algún otro sonido así un poquito que cueste para un hispanohablante. ¿Puedo ver mi chuleta del libro? Ah, claro, que ya hablaremos del libro porque Lo voy a aquí- coger muy rápido y ahora, Sí, si no, entramos a eso. Sí. Pero vamos a ver, porque al principio en el índice... que para la audiencia, Charlie en esta oportunidad viene con libro, que antes no lo tenías todavía publicado y ahora sí. Eso es. Y luego, por ejemplo, está un tipo de I, una I que suena más parecida a la E. Sí. Eso le cuesta también al... por ejemplo, el decir sit en lugar de... en español dice sit, ¿no? Sí. Sentarse. Sí, sentarse. Ujú. Vale, en inglés decimos sit, es más E. Ah, E. es como una E, claro. Sí. Casi como una E, ¿no? Vale. Eso también cuesta un poco al hispanohablante. Pero bueno, son... que haya dificultad, pueden ser 5 o 7 sonidos. Muy bien, vale. Los otros, el resto, si yo enseño 48 sonidos,
Hay unos que son, como digo yo, a walk in the park, un paseo por el parque. Son muy fáciles. Perfecto, pues ahí voy. Sí. Además de fáciles, ¿cuál crees tú que son los sonidos más eficaces para empezar a sonar como un nativo? Vale, pues, por ejemplo, la flap T, el hacer la T en algunos casos no tan fuerte, sino llevársela a la R de pero caro puro. Por ejemplo, si una persona se llama Betty, ¿no? El pronunciarlo Betty. Hi Betty, how are you? My name is Betty. What's your name? My name is Betty. Lo que está diciendo es, en lugar de Betty, el nombre de mujer, se lo está llevando a la flap T. Vale, entrenemos, porque sí, vamos, entrenemos. ¿Cómo lo puedo mejorar? Vale. Porque, a ver, si yo digo Betty, tal cual, vale. ¿no? Muy bien. Sonaría muy español. Sí, muy vale. español. Pues dime, pero caro puro. Pero caro puro. Pero caro puro, Betty. Pero caro puro, Betty. Betty. No me cambies la R. Pero caro puro, Betty. Pero caro puro, Betty. Eso es. Como la R de pero. Claro, pero caro puro, Betty. Betty. Imagínate B-E-R-I. Betty, en español. Betty. Betty. Betty, Betty. ¿Ok? My name is Betty. My name is Betty. Perfecto. Eso es. Hemos aprovechado un sonido Muy que bien. existe del castellano y es exactamente igual que en inglés, pero la gente no sabe que es el mismo sonido. Wow. Entonces, cuando ya lo sabes, Sí. dime una vez, pero caro puro, Pero caro puro, Betty. pero caro puro, Betty. My name is Betty. My name is Betty. Perfecto. Ahora dime, por ejemplo, palabras con T que sean fáciles. Tomato. Tomato. No me lo hagas D. Házmelo R. R. Pero caro puro, tomato. Pero caro puro, tomato. Tomato. Vale. Pero caro puro, tomato. Tomato. Pero caro puro, tomato. Vale, ahí estás haciendo la D. ¿No? Vale, sí. Vale. Entonces, tú dices pero caro puro, lo estás diciendo bien, no dices Sí. pedo cado pudo. Claro, lo digo pero caro puro. Y entonces en tomato, hazlo con una R. Dime R. R. Tomato. Tomato. Ah, R, ahí R, R, está. R. Una vez más. R. Tomato. Tomato. Espera, que estamos... Es que estás rompiendo un hábito de mucho tiempo. Claro. Y no es fácil. Es que no es fácil. No, claro, por eso hay que entrenar. Claro. Es la esencia, no vale con explicarlo y hacerlo una vez. Hay que repetir. Y tendrías que repetirlo 5 días seguidos para que lo integres. Me muero. Ese es el método. Claro. 5 días es lo que hace que haga clic y lo integres. No vale con 2 días, no vale con que lo hagamos Pero ahora un rato. yo no me rindo. Lo quiero volver a hacer. Dime. R, tomato. Tomato. Muy bien, tomato. Tomato. I want tomato. I want tomato. Give me tomato. Give me tomato. Muy bien. Una vez más. R. Tomato. Vamos ahí. Venga, wow. Eso es el sonido. Te estás llevando la T a la flap T, que es lo mismo que haces cuando dices pero caro puro. Sí. R, tomato. Claro, y ya con esto tú empezarías a hablar, sonaría más nativo. Claro, muy bien. Vale. Y luego podemos hacer un ejercicio, si no, con una pequeña lectura, pero, Sí, vale. pero ya te ha salido. Hoy hemos logrado que empieces a asociar que la T no es la T que siempre te han dicho, ni es la T que tú haces en castellano. La T es otro sonido. Hoy tienes una comprensión y ahora hay que llevarlo 4 días más de entrenamiento. Sí. No es tan difícil aprender los 48 sonidos del inglés, siempre que haya una metodología que te lleve y te obligue a entrenar 5 días, Muy que bien. es a lo que hacemos en Charlie's Way. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando empezamos
a hacer este ejercicio, porque Sí. para mí ha sido una especie de, ojo, o sea, ya no es tan automático, ¿no? Lo tengo que pensar bien para poder pronunciar, pero claro, la repetición me lleva a afianzar esto, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? O sea, ¿cómo aprendemos eso? Claro, tú piensas cómo una persona aprende un gesto mecánico, algo nuevo. Es decir, si una persona está aprendiendo por primera vez a tejer, ¿vale? Está aprendiendo a teclear, está aprendiendo a jugar al tenis, a jugar al pádel, ¿vale? Está aprendiendo a tocar un instrumento musical, un saxofón, tocar una batería, son gestos mecánicos. Al principio hay un proceso mental más de pensamiento para asociar. Si, en mi caso, que yo toco la batería y yo aprendí a tocar la batería, al principio tienes que pensar. Entonces, con esta baqueta voy a tocar la caja, que suena pa, pa. Y aquí toco el hi-hat, que decimos en inglés, el Charles, ¿no? Tss, tss, tss. Entonces tú al principio dices, vale, y el bombo es con el pie. Pum, tss, ta, tss, pum, tss, ta, tss. Ese gesto, ¿no? Y dices, ¿y qué pasa si hago pum, pum, ta, tss, pum, tss, ta, tss, pum, pum? Al principio estás pensando, a ver, el pie, pum, 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 ta, ta. Vale. Al principio es tienes que pensarlo Sí. mucho. Ay, que me voy, me voy, ¿no? Pero cuando al principio hay un proceso mental de pensamiento que el cuerpo va asimilando. Entonces es la unión de la mente con el cuerpo lo que hace que se mecanice, Muy se bien. integre algo. Te entiendo. ¿Vale? Te entiendo. Es como te dejas llevar ya por el propio ritmo, en este caso en el ejemplo, ¿no? Eso Pero es. sí. O sea, al final, cuando dices el cerebro lo que hace es dar la orden al cuerpo de qué hacer, ¿vale? Para mí son, digamos, procesos diferentes, ¿vale? Tú dices, vale, piensas el proceso mental, estás haciendo el gesto, pum, y aquí suena ta. Si tú esto lo haces 5 días seguidos, lo que el primer día era, a ver, pum, tss, ta, tss, pum, tss, pum. Ay, lo he hecho mal. Primer día es así, al día siguiente ya empieza a sonar pum, tss, ta, tss. Lo llevas al 5.º día y ya estás haciendo pum, tss, ta, tss, pum, tss, ta, tss, pum, tss. No, por ejemplo, ¿no? Claro. Y dices, ¿cómo puede ser que bien tocas? No, no es que bien tocas. O qué talento tienes. No, no es un tema de talento. Ni de memoria. Ni de memoria. No es memoria y no es talento. Estás ayudándole al cuerpo, es la unión de la mente y el cuerpo a integrar algo nuevo. Y el habla es exactamente lo mismo. Lo que al principio tú estás pensando, pero tomato, si yo estuviera entrenándote y pasaran 5 días, el 5.º día ya estaríamos hablando de I want more tomato in my salad. Can you bring me more tomato? Let me cut the tomato. Voy a cortar el tomate. El 5.º día ya te sale natural. Y alguien diría, ay, qué bien se te da el inglés. Si te ve el 5.º día. ¿Qué talento tienes para el inglés? No. ¿Qué entrenamiento has hecho que ha hecho que lo integres? El niño pequeño que aprende su idioma no es talento, no es memoria. Es que lo ha repetido tantas veces que ya nos hemos olvidado que cometíamos errores hablando. ¿Sabes? Me estás ayudando un montón porque estás rompiendo como uno de los mitos que yo tenía, es que es más difícil mientras más años pasan. O sea, a lo mejor cuando yo era adolescente, pues tenía mayor flexibilidad mental, ¿no? Es lo típico que pensamos. Eso es una falacia. Ya. Eso es una cosa que se le dice a la gente, que mucha gente se lo acaba creyendo y es una barrera mental. Estás a nivel de mentalidad destruyendo a una persona con lo que puede llegar a hacer. Si una persona tiene la mentalidad de que puede aprender un segundo idioma, lo puede hacer. Tú tienes casos de personas... De 70 y 80 años que hablan 80 inglés. años. Sí. Y tú conoces a gente, no te hablo de idiomas. ¿No has conocido, por ejemplo, a una señora, no has visto a lo mejor en noticias, una señora que empezó con 60 años a hacer maratones o a correr o correr o hacer un deporte? Sí. Y que ahora con 75 años lo hace y dice, ¡ay, qué bien! Y dice, Sí. no, yo empecé con 60 años. Perfecto.
Hay gente que aprende habilidades nuevas siendo muy mayor. Entonces, para mí es una mentira muy gorda el tema de que una persona con 20 años va a aprender más inglés que una persona de 60. Yo he tenido alumnos en una misma clase, ¿vale?, de 20 años, 22, 23, y he tenido señores de 70, 75. A veces el señor de 70, 75 se le daba mejor que al de 20. Y dices, sí, no, pero es que la mente humana para mí es algo increíble que ¿por qué nos vamos a limitar? O sea, yo soy de la opinión de que cualquier persona, si decide, o sea, tiene mente de sobra para esa habilidad y muchas otras. Mira, yo te voy a contar una experiencia yendo nuevamente a lo que te contaba al inicio, ¿no? Que yo estaba años practicando, tomando clases de inglés ya como una extracurricular prácticamente, ¿no? Iba después de clases, iba a mis clases extraoficiales de inglés. Vale. Y teníamos una mesa pequeñita, éramos 4 personas. Uno de ellos, te estoy hablando yo con, pues, qué sé yo, 14, 15 años, vale, aproximadamente. Sí. Y, claro, todos de esa edad, excepto una persona que tenía más de 80 años. Uh-huh. Es que me acuerdo muy bien, se llamaba Isidoro. Vale. Y este señor, o sea, se había metido a estudiar, ya estaba jubilado, claramente, ¿no? Y se puso a estudiar otras carreras profesionales en su tiempo libre. Además, iba a inglés. Pero tú puedes creer que ese señor nos ganaba a todos. O sea... Me lo puedo creer porque yo lo he visto en mis clases. Es que... Claro, y la profesora siempre nos comparaba con él como sí, el mejor ejemplo, porque claro, nosotros estábamos en con otras motivaciones, ¿no? Uh-huh. Pero el señor iba con la motivación de que quiero aprender idiomas. Si tú hablas con ese señor a nivel de mentalidad, la mentalidad es todo, prácticamente. Si él decide que quiere aprender inglés y él es positivo, lo va a conseguir. Increíble. Pero el tema es que no se crean las falsedades de... No, es que si ya tienes no sé qué, la memoria se va deteriorando. No. O sea, otra cosa es decir que un señor de 80 años empieza a levantar mucho peso en el gimnasio, obviamente porque hay un tema ya de que el músculo o una serie de cosas, o hormonalmente, lo que quieras. Pero una persona de 80 años también puede hacer ejercicio si lo hace poco a poco, ¿vale? Obviamente no va a levantar lo mismo que a lo mejor una persona de 20 o 30 años. Sí. Pero para aprender inglés no te hace falta... Uh-huh. Un esfuerzo, o sea, claro, físico, lo que son, ¿no?, los gestos, claro, de la sí, boca y la garganta. Quiero decir, cualquier persona puede con el uso de la mente, integrarlo con el cuerpo a que pueda hacer una R o que pueda hacer una T o pueda hacer, uh-huh, ¿entiendes? No, por eso digo, cualquier persona lo puede hacer y se puede hacer en cuestión de meses y no años. Ya no te estoy hablando de hablar perfecto inglés, que eso sí son años, pero tener un inglés para ir a una reunión de trabajo, para viajar al extranjero, no es mucho tiempo, con el enfoque correcto. Claro. Como tú puedes ver a una persona, porque tú has trabajado ya con miles de personas, enseñando miles de personas. Sí. Ok, yo me imagino que a ti se te hace muy fácil ver a una persona y decir, tú en poco tiempo aprendes inglés. O sea, ¿cuáles son como esas características que tú dices, esta persona es el perfecto caso de poder aprender inglés en poco tiempo? O sea, ¿qué características tiene esa persona? Muchas veces es en la actitud. O sea, no todo el mundo, o sea, no tiene que ver con talentos ni memoria. Eso es lo que yo intento explicarle a la gente, que se olviden de eso, de la memoria y del talento natural. Si una persona quiere aprender y tiene un método que pueda seguir paso a paso y tiene una persona, en mi caso nosotros tenemos tutores, vale, que escuchan las grabaciones del alumno cada semana. Eso es importantísimo. Súper importante. Claro. Y la persona recibe un feedback, un informe, tanto hablado como escrito, al final de la semana, de cómo ha ido. Eso es maravilloso, porque la persona desde su propia casa, en cualquier hueco que tenga de tiempo, esté conduciendo, esté paseando, esté cocinando, esté tranquilamente en su sofá,
yo me di cuenta que estaba teniendo más éxito mi método a distancia que los que venían a la academia. ¿Y cómo es eso posible? Porque ellos mismos en casa van entrenando y van mandando la tarea, van mandando esa actividad. Claro, tienen un rol más activo en su aprendizaje. Y ellos pueden hacerlo en cualquier momento del día, sacan unos minutos. Y me di cuenta que estábamos teniendo más éxito con este sistema a distancia, porque lo que habíamos desarrollado, era un paso a paso que cualquier persona con una conexión a internet podía hacer. Entonces yo en 3 meses te enseño los 48 sonidos. En 3 meses te enseño las palabras más importantes coloquiales. Y eso lo puedo hacer gracias a que la persona con su móvil, con su tablet, siguiendo en la academia online el paso a paso, pasan 3 meses y dominan más que antiguamente, cuando venían a lo mejor 2 días a la semana, tenían que coger el coche, el medio de transporte, venir a la academia. Al final, tiempo de clase, minutos practicados no suma tanto. Claro, y además piensas que ya lo hiciste todo en esa hora y media que tuviste con el profesor y ya está, y te olvidas hasta la siguiente semana. Exacto. Cuando claro, realmente, si tú le das el paso a paso y la persona se conecta hace 5 días a la semana, tiene resultados mejores. Entonces, esto fue fue un cambio radical en mi proyecto de Charlie's Way, sobre todo desde hace 4 años. O sea, más o menos los últimos 4 años yo creo que estamos teniendo mejores resultados. Y eso que a mí me encantaba. Cuando tenía mi academia física en Madrid, claro, yo estaba con mis alumnos, me tomaba un café con ellos, disfrutábamos, incluso a veces hacíamos salidas de fin de semana o lo que sea. Está muy bien, pero yo aprendí cosas después de eso cuando tuve que decir cómo obtengo resultados de forma online, cómo puedo hacer que una persona tenga una transformación. Y esto es algo de los últimos 4 años. Increíble. Y llevaba más de 10 antes. Entonces llevaba como 10, 11 años antes a base de mucha clase presencial. Y dije, vale, vamos a hacer algo que la persona pueda hacer desde casa y los resultados son mejores. A partir del COVID, ¿no? Que lo mencionábamos justo en la anterior entrevista. Que pasó toda una revolución y muchos tuvieron que reinventarse y esa ha sido tu oportunidad. Exacto. Increíble. Sí, sí. Charlie, a ver, yo entiendo lo de los sonidos. Sí. Está genial, o sea, yo ya te compré la idea. Vale, aprendo sonidos, aprendo las palabras, pero ¿y si quiero hablar fluido? O sea, ¿qué más tengo que hacer? Porque... Claro. Ok, es gran paso, o sea, un gran paso. No te voy a negar, o sea, no voy a desmerecer esto, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué más hay a partir de esto? Pues mira, por un lado, los sonidos se pueden integrar en frases, con lo cual ya estamos matando 2 pájaros de un tiro, ¿no? Ya tenemos la frase que ya vas a poder hablar una frase entera, y es lo que te da la habilidad para hablar es haber repetido frases en el pasado, ¿vale? Porque tú empiezas a crear tus propias frases. Así funciona el idioma. ¿Qué hace que una persona hable? Es la acumulación de frases repetidas en el pasado lo que hace que una persona hable en tiempo presente. Eso no estamos hablando solo de palabras, frases. Frases. Muy bien. Los sonidos se pueden integrar en frases. Muy bien. Eso por un lado. Y dices, vale, los sonidos, una parte. Pero es que yo además enseño otra habilidad, que es cómo se unen las palabras a la hora de hablar. Vale. Y eso hay que aprenderlo. Es la T unido con una siguiente palabra que empiece por un sonido vocal. That apple, creo que lo hablamos una vez, se convierte en that apple. Estoy uniendo el sonido de la T a la A con el pero caro puro, la R, that apple, esa manzana, ¿no? That apple, hablando decimos that apple. Vale. La T, a veces con el U detrás, se convierte en chu, en la che. Me explico. Te gustan las manzanas, ¿no? You like apples, don't you? Hablando decimos don't you. Don't you. ¿Ok? Incluso a veces decimos don't ya. El you se convierte en a. Y hablamos muy rápido, don't ya. Estamos uniendo, ¿no? Entonces, de hecho hay una canción, ¿no? Don't you... Bueno, hay varias canciones que lo vas a oír, ¿no? Vale.
pero esto es algo muy común. Dices, tú me puedes ayudar, ¿verdad? You can help me, can't you? Can't you? Y eso yo lo enseño cómo se unen las palabras hablando para que suene todo más unido. El famoso going to como gonna. ¿Por qué? Eso lo explico. Yo voy a ir, I'm gonna go, en lugar de I am going to go, hablando, I'm gonna go. I'm gonna go. Gonna. Dime gonna. Gonna. Perfecto. I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. Perfecto. I'm gonna do it. I'm gonna do it. I'm gonna help you. I'm gonna help. I'm gonna help you. I'm gonna help you. Perfecto. Y ya no estás diciendo I'm going to help you, que es muy lento. I'm gonna go. I'm gonna go. Perfecto. Esas uniones es otra habilidad que yo enseño. No, es que yo ya me siento aquí en Claro. plan. Y ya me motivaste como en la anterior entrevista, ¿eh? Sí, pues Sí, imagínate sí. lo que es los 48 sonidos, las uniones de las palabras, la selección que he hecho de palabras coloquiales que mucha gente no aprende y no están en los libros normalmente. Que es una recopilación de varios años recopilando esas palabras un poco raras pero coloquiales que decimos en inglés, como puede ser... suelo enseñar, por ejemplo, stuff, que significa cosas. Cosas, sí. Vale, esa es como muy... La gente dice, wow, esa no la conocía y luego la oigo todo el rato. Claro. My stuff. This is my stuff. Y no ¿okay? son things. No son things. Ajá. Puede ser things o stuff, ¿no? ¿Y en qué momento se usa entonces el things? Es indistinto. Simplemente es como otra forma Una manera de decirlo. hablar coloquial, Muy pero bien. se dice mucho. Es, trae tus cosas, bring your stuff. Bring Sí. your stuff. Sí. I'm gonna get my stuff. Voy a coger mis cosas, ¿no? Entonces, esa selección de palabras de uso coloquial y luego otra habilidad que yo llamo beautifying sentences, embelleciendo tus frases. Y es una habilidad como para que una persona de repente parezca que tenga 1 o 2 niveles por encima del nivel que tiene. Es un truco rápido para que una persona luego pueda ir a una entrevista de trabajo o pueda utilizar en una reunión. Perfecto. O en una presentación y dices, wow, qué bonito tu inglés. Es porque hemos seleccionado palabras que hacen que suene tu inglés más bonito y lo hemos logrado a lo mejor en 2 semanas, Wow. ¿sabes? Y dices, qué bien suena tu inglés. Y entonces la persona llega a la presentación. However, I believe. Es como, sin embargo, yo opino, yo creo. Y dices, tu inglés es buenísimo. Porque hemos integrado cositas. Nevertheless, we should perhaps do this thing, ¿no? Y dices, wow, qué inglés. Sin embargo, nevertheless, perhaps, quizás. Y antes decía, and yes, because, yes, because. Y de repente dice, however, wow, sin embargo. Sí. ¿Sabes? Claro, entonces, ya vestiste las palabras. claro, ¿sabes? ya de O sea, repente dices, ¿qué inglés tienes? Muy No es que bien. tenga un inglés de Shakespeare de repente, sino que le hemos dado un puntito para que lo pueda usar en una reunión, en una encanta. presentación. Entonces, esas 4 habilidades que enseñamos en el programa de Charlie's Way, los 48 sonidos es una habilidad. Y lo que yo he escrito en este libro es la primera habilidad, que es la habilidad de los sonidos. ¿Que es probablemente lo más importante? Sí, pero luego con un tutor tienes que poder aprender las Claro, otras. o sea, todo lo que estamos haciendo aquí, o sea, yo te he repetido palabras que no las estaba pronunciando bien en un principio, pero con tu corrección lo he empezado a hacer, o sea, Exacto. claramente necesitas eso, o sea, yo siento que es vital. Eso es, por eso hace falta tener a otra persona a veces que te vaya guiando. Muy bien. Ese rol de un tutor o tutora que nosotros no hacemos cursos online en el que tú tienes todo el material y tú te apañas, no. Lo hacemos con seguimiento, porque es muy importante. Tengo tutores, un equipo de tutores muy buenos, que son bilingües, que están entrenados en el método Charlie's Way y que van a hacerte un seguimiento Muy bien. para que te salga y tú realmente sepas si lo estás haciendo bien. Bueno, aquí... ¿Tienes ganas de aprender inglés ya? Pero absolutamente, ¿sabes? O sea, me has generado una necesidad de empezar a sacar podcast en inglés. Claro. Ya te digo yo aquí. Uh-huh. Pero bueno, antes de cerrar este hilo, que me ha encantado toda esta explicación, me queda una duda, sobre todo con relación a
el tipo de inglés. Sabemos que no en todos los lugares se habla inglés de la misma forma, ¿no? Estamos hablando particularmente del inglés americano y el inglés británico. Uh-huh. Ya nos dijiste que con esta metodología podemos aprender ambos. Eso ¿sí? es. Pero ¿cuáles son sus matices? Es decir, ¿cuál es la principal diferencia entre un inglés americano y un inglés británico? Vale, pues mira, yo en mi caso, como el inglés con el que yo me crié en Estados Unidos, es inglés americano. Y la zona donde yo viví es lo que llaman General American English, es un inglés genérico americano. No tiene ningún acento muy marcado, no es cerrado, ¿vale? Es un inglés americano como el que vas a escuchar a mucha gente hablar. Y ese fue con el que yo me crié. Luego estuve viviendo en Inglaterra y yo viví en la zona de Sussex, que queda como al sur, y es un inglés también bastante británico, bastante estándar, ¿vale? Yo lo que he hecho es combinar los sonidos del inglés americano estándar y el británico estándar y enseñarlo en estos 48 sonidos. Uh-huh. Y hace falta aprender los dos. No nos vale con, no, yo solo quiero entender el americano o yo solo quiero entender el británico. Lo ideal es entender los dos y eso te va a abrir mucho las puertas. Me encanta lo que acabas de decir. O sea, porque mi pregunta iba a ser, ¿primero se tiene que aprender uno para luego aprender el otro? No. No. Se pueden ir entrenando los dos. Fenomenal. Y ir sabiendo ya desde el principio qué hace que suene británico, qué hace que suene americano. Bueno, de hecho, lo que hemos hecho al final de este libro es hacer un regalo especial que tiene que ver con esto de entender los acentos. Pero las diferencias no son tantas. Son unas 7 diferencias lo que hace que una persona suene americano o británico. Vale. Yo lo he analizado y yo lo enseño en los programas. Y una de ellas, por ejemplo, como para hacernos una idea. Vale, es la R al final de las palabras, como por ejemplo en la palabra coche, en americano decimos car, la R suena R como el principio de una palabra, y luego está la R muda que hacen los británicos al final de la palabra. Lo que comentábamos anteriormente. Que lo comentamos creo que en el otro episodio, ¿no? Dices car. ¿Vale? Father. Ajá. Mother. Exacto. Eso nos da un sonido británico. Esa R muda, ¿vale? Que es una R que antes hacían los británicos antiguamente, antes de 1700, cuando digamos que se asentaron en América, y la R que hoy en día escuchamos en un canadiense o un estadounidense es como pronunciaban antiguamente los británicos. Lo que pasa es que luego los británicos, la mayoría, fueron haciendo un sonido diferente por un movimiento que ahora no voy a entrar tanto a la historia, pero digamos que se ha preservado la R que hacían antes en Canadá y Estados Unidos, y los británicos evolucionaron esa R a otro sonido. Vale. Entonces, Ka o father es británico. Mother, sister, brother, británico. Mother, sister, brother, car, nos da un acento más americano. Estados Unidos, Canadá, incluso irlandés. Los irlandeses también hacen esta R así. Si tú aprendes eso, de repente oyes a alguien y dices, este debe ser británico o americano. Y los australianos también tienen la R muda porque los británicos se asentaron más tarde en Australia y tienen el acento que hoy en día tienen los británicos, dicen sister, brother, igual. Con lo cual, si tú aprendes esto, de repente viajas a Australia, viajas al Reino Unido, viajas a Estados Unidos, Canadá, e incluso viajas por Europa, porque lo que ocurre en Europa es que hay una influencia muy grande del inglés norteamericano, porque la gente lleva escuchando películas, canciones, pero sobre todo series y películas de la influencia de Estados Unidos, que tú hablas con un danés, un holandés, un sueco, un noruego, y en su habla nos vamos a detectar más inglés americano que británico. Por eso yo digo que no podemos cerrarnos a ninguno de los dos. Muy bien. Podemos hacer los dos al mismo tiempo. Eso es. Y no pasaría nada incluso si en tu forma de hablar hubiera matices del británico americano. Sí, ¿qué más da? No pasa nada. Si al final lo que queremos es que la gente te entienda y que tú entiendas a la gente, ¿no? Eso es. Entonces,
Por eso es tan importante. Lo que queremos es aprender a hablar como nativos, ¿sabes? Eso o sea, eso, creo que esa es la intención. Al menos la mía sería que suene como un nativo. Eso es. Sí, sí. Bueno, aquí vamos a ir rompiendo varios mitos. Hicimos esto un poco en la anterior entrevista y que creo que ha gustado mucho también a las personas. ¿Qué hacemos para poder... Bueno, primero, hablemos acerca de las películas y series que lo has mencionado aquí. Uh-huh. ¿Realmente podemos aprender inglés también escuchando películas, viendo películas? Como método único, yo diría que es muy difícil. Muy difícil. Solamente viendo películas y series. Hay gente que lo ha conseguido, pero es una minoría. Pero donde empieza a tener mucho sentido ver películas y series es si tú te estás obligando a unir lo que hemos dicho antes, mente y cuerpo, en el que tú te obligas a que salga por tu boca el inglés. Si tú estás entrenando y estás haciendo el esfuerzo y repitiendo, ¿no?, lo que hemos dicho de, yo qué sé, estás hablando con la Z, the zebra is in the zoo, or we went to the zoo and we saw a zebra. Estamos entrenando. Uh-huh. De repente tiene mucho sentido ver películas y series, okay, porque lo estás viendo en uso y lo vas asentando mejor. O sea que si yo estoy sentada en mi sofá y estoy viendo esas películas y tal, por más que quiera no voy a aprender si no lo practico. La mayoría de la gente, como método único, no. Vale. Porque tienes que obligarte. Es como decir, si yo veo a Nadal jugar o a Carlos Alcaraz, lo veo jugar al tenis, sí, y llevo 10 años viendo tenis profesional, ¿yo juego igual? No. Sí te ayuda a ver a un tenista profesional si tú también estás en cancha algunos días a la semana entrenando, uh-huh, ¿vale? Tienes que tener las dos partes. Entonces, como método único, yo no lo recomiendo. Ok. ¿Algo que nos des, algún tip para empezar a entrenar en casa, que nos podamos afianzar de cositas como, no sé, estos recursos? Yo ahí te voy a recomendar, obviamente, habla inglés. Bueno. Habla inglés con el método Charlie's Ahora Way. Sí ya tenemos algo que presentar. Eso porque es. Recuerdo que en la anterior entrevista hablábamos de libros, ¿no? ¿Qué libros? Sí. Y la gente estaba preguntando, ¿qué libros podemos ¿Qué usar libros, para no? poder... Bueno, pues este libro... Eso Muy es. bien. Ajá. Y de hecho, en este libro te aparecen técnicas de entrenamiento para dedicarle como 1 minuto o 2 al día, solo al sonido. Luego puedes hacer la lectura de los relatos que he escrito ahí, o los diálogos para verlo integrado en frases. Okay, todo eso está en este libro. Entonces se puede hacer esa parte por tu cuenta, se puede hacer. Vale, porque claro, tienes códigos QR. Es que me encanta el libro porque está tan bien hecho. Sí. Yo no sé, o sea, me parece fascinante. Si quieres te explico un poco a cómo... colores, o sea, sí, vamos. Está como con ilustraciones. Me encanta. La verdad es que ha quedado muy bonito. Estamos muy Súper contentos guay. con el resultado. Está top. Lo que hace el libro es, bueno, si veis aquí pone, habla inglés y entiende a los nativos con la vuelta al mundo en 48 sonidos. Este libro es un viaje por el mundo. Este libro lo que hace es que nos traslada. Lo que hacemos es que empezamos alquilando una furgoneta tipo California, una Volkswagen, ¿vale? Y empezamos en la ciudad de Boston. Bueno, aquí estoy yo con la maleta para empezar el viaje. Y lo que hace es que en mes y medio, más o menos 48 días, aprendes los 48 sonidos del inglés. Muy bien. Cada día visitas una ciudad y cada ciudad representa un sonido. Un poco de forma aleatoria, ¿vale? No sé, a ti una de las cosas que te caracteriza, Charlie, porque te conozco, es la didáctica. O sea, la pedagogía con la que haces las cosas, de hacerlo divertido. Eso es. Me fascina. Es muy importante. Creo que gana muchísimo una metodología. O sea, que estar sentada en un libro, es que ya aburrido, ¿no? Total. Claro. Eso es una parte que a mí me gusta mucho, es que a mí me gustan mucho los relatos, me gusta mucho el que sea ameno, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que he pretendido con este libro es que sea de fácil lectura para cualquier nivel de inglés. Uh-huh. Está explicado en castellano, entonces empezamos en Boston. De forma aleatoria, cada ciudad representa un sonido. Comenzamos el viaje en Boston, en Estados Unidos, luego saltaremos a Canadá, luego de Canadá pasamos a Reino Unido, pues estamos también en Sudáfrica, y acabamos en Australia y Nueva Zelanda. Los últimos capítulos nos llevan a visitar Australia y Nueva Zelanda. Pero bueno, lo que hace el libro es,
Bueno, aquí por ejemplo dice, en Boston comenzamos nuestra vuelta al mundo en 48 sonidos, aterrizamos en el aeropuerto internacional Boston Logan con una temperatura de 17 grados, así que empezamos con un poquito de frío. Hemos alquilado una furgoneta camperizada para recorrer Estados Unidos y Canadá, donde pasaremos los próximos 18 días. Lo que puedes hacer en este libro en mes y medio es aprenderte todos los sonidos. Cada día lees un capítulo. Vale. Y así durante 48 días. Top. O sea, 30 días es un mes. Los QRs me ayudan a conectar Los QRs... A ver, sí, porque veo QRs. Sí, el QR, cada capítulo lleva un QR. Vale. Lo escaneas con el móvil Sí. y te lleva a un vídeo donde aparezco yo en la furgoneta. ¡Qué guay! ¡Guau! Maravilloso. En esa me ciudad, encanta. explicándote cómo hacer el sonido y dándote ejemplos. Y esto es una parte que hemos hecho, hay una producción increíble a nivel audiovisual, donde aparezco yo, de fondo aparece la ciudad, ¿vale? Estamos dentro de la furgoneta, yo te estoy dando la clase, y esto todo para la persona que compre el libro. O sea, está incluido de forma gratuita, no hay que pagar nada más por ese, ¡Qué locura, pedazo de curso. Vaya preparación que has hecho con este libro. Sí, Enhorabuena, llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Wow. Ahora por fin va a estar disponible. Aquí te lleva directamente, estoy yo explicándote el sonido de la P y aparezco en la furgoneta, ¿no? Y además te pido también en el vídeo que repitas conmigo, es como muy interactivo también, de alguna manera, claro. Eso es. Muy bien. Entonces, en la parte del principio del capítulo te pongo qué parte de la boca está implicada. De hecho, hay una representación, en este caso son los labios de la P, pen, ¿no? Te digo cómo hacer el sonido en castellano y te explico, por ejemplo, un entrenamiento de voz, voice training, para que le dediques 1 minuto o 2. Como lo que hicimos aquí. Lo que hemos Muy hecho bien. y que la persona lo pueda hacer en casa, ¿no? Muy bien. En este caso dice, Peter, Peter, Peter. Peter had some soup. Peter liked to gossip. Peter liked to gossip while he had his soup. Que es Pedro tomó un poco de sopa. A Pedro le gustaba cotillear, gossip, cotillear, hablar de cotilleos. Y a Pedro le gustaba cotillear mientras tomaba sopa. La persona va entrenando, ¿vale? Peter, Peter, Peter. Peter had some soup. Peter liked to gossip. Peter liked to gossip while he had his soup. Y estoy entrenando. Pa, pa. Y cada uno a su ritmo. Y está todo traducido. Me encanta. Tienes un diálogo donde nos centramos en sonidos con la P. Y tienes el diálogo traducido en castellano. ¿Cuánto tiempo al día tú crees que deberíamos dedicar si finalmente pues podemos empezar con el libro, ¿no? Sí, o sea, de hecho lo ponemos por aquí. Son unos 25 minutos al día. 25 minutos al día, vale. En tan solo 48 días y dedicando únicamente 25 minutos al día, Sí. puedes ya familiarizarte con los sonidos. Me encanta. Una de las cosas que me quedo, o sea, de verdad sorprendida es de la calidad, el detalle con el que has trabajado este libro. O sea, me parece, me vuela la cabeza. De verdad te lo digo, o sea. ¿Sabes cuándo escribí el primer capítulo de este libro, María? No lo sé. Dime. Tengo escrito el primero en el 2015. ¿Qué me dices? Sí. Yo llevaba queriendo publicar un libro muchos años. Y este va a ser el primero de varios. O sea, ya subiste ahí Sí. al ruedo de escribir. Y ¿Te ha gustado vamos- la experiencia? Sí, de hecho ya estoy escribiendo algunas cosas para próximos libros. Pero bueno, este libro es muy bueno porque lo puede leer desde una persona que no sabe nada de inglés y centrarse solo en el entrenamiento de voz. Muy bien. El relato, si se les hace difícil, porque hay gente que se le puede hacer difícil, lo pueden dejar para más adelante y solo centrarse en las curiosidades de la ciudad, el sonido, entrenarlo solamente con ese pequeño trabalenguas o esos ejercicios de voz, voice training. Y los relatos ya están pensados para gente con un nivel de inglés un poquito más Avanzado, avanzado. ¿no? O sea, que Con lo hay cual, para todos los niveles aquí. Con este libro, Muy bien. cualquier nivel puede sacarle provecho. Magnífico, me encanta. Y Charlie, para todas aquellas personas, o bueno, para aquellas personas que les corre prisa, porque pues se les ha salido una oportunidad laboral, tienen que viajar al exterior y el tiempo es su mayor limitante, ¿qué opción tenemos?
Ahí siempre voy a hablar de Charlie's Way Pro, que es el programa estrella nuestro, que son 3 meses. ¿Vale? Y eso es, se llama Charlie's Way Pro Accelerator Program, programa de aceleración de Charlie's Way Pro. Son 3 meses. Y cualquier persona que tenga prisa, yo le recomiendo que se ponga en contacto con nosotros. Lo ideal es que vea la masterclass, que no sé si podemos dejar algo... claro, por supuesto. Para que puedan acceder. Podemos dejar aquí un enlace debajo de esta conversación para que puedan apuntarse a tu masterclass. Perfecto, porque lo ideal siempre es ver la masterclass donde yo explico el método. Muy bien. Después de esa masterclass, siempre hablar con un consultor de mi equipo. Muy bien. Y que puedan hacer Charlie's Way Pro, que son 3 meses con un tutor. Se asigna un tutor a cada persona y el tutor los va a llevar de la mano hasta el final. Y eso es la manera, si alguien me dice, yo necesito inglés rápido, 3 meses, hacer una transformación, no te prometo que hacerte bilingüe, porque eso no sería una promesa falsa, pero sí podemos hacer grandes cambios en 3 meses. Pero hace falta que sea con un tutor, hace falta que sea con el entrenamiento que está en la academia. Un seguimiento, claro. Seguimiento. Uh-huh. El libro te va a aportar y está bien, pero la mejor manera siempre es con el equipo de Charlie's Way. Magnífico. Bueno, Charlie, ahora te voy a quitar el sombrerito de profe, ¿vale? Y te voy a hacer un par de preguntas. Vamos a cruzar la línea para que te conozcan un poco más, que en la anterior entrevista hemos profundizado muchísimo en tu historia y las personas que quieran conocer más ese lado tuyo, ¿no? De superación y demás, de verdad les invito a ver el primer episodio que grabamos juntos porque ahí cuentas todo tu recorrido. Sí, ahí desvelamos todo lo que pasó con... El detrás de escenas de lo que es Charlie's Way, ¿no? Pero bueno, me ha dejado como la curiosidad o esa pregunta que me hubiera gustado hacerte en su momento y es, ¿qué le dirías hoy al Charlie que vivía en un sótano? Porque hasta ese punto, ese fue tu punto más bajo, si podemos llamar, ¿no? Bueno, que vivías con deudas, tenías una deuda en el banco, no sé cuánto era, 70.000 euros. 70.000 euros, cerraste tu academia presencial, estabas en ese momento crítico de reinvención y hoy que estás ayudando a miles de personas alrededor del mundo con tu metodología, que has lanzado este libro con un equipo magnífico de personas que están a tu alrededor, ¿qué le dirías hoy a ese Charlie que vivía en el sótano? A ver, realmente hay un punto en el que yo lo hablaba con mi mujer Lara, lo hemos hablado muchas veces porque hemos tenido mucho proceso de superación, lo hemos pasado mal en muchos momentos y yo creo que no nos creeríamos del todo el punto en el que estamos ahora mismo con Charlie's Way ayudando a miles de personas y estando presentes en varios países y más ahora también con el libro y con lo que va a venir. Pero realmente en el fondo de mi corazón yo sabía que íbamos a salir adelante porque es lo que hablo siempre de la mentalidad con todo. Yo he hecho varios intentos de emprendimiento con la Academia de Madrid, una que fracasó, no sé cuánto. Pero si en el fondo sabes que eso es lo que quieres y que vas a lograrlo y que vas a luchar, las cosas salen. Porque al final yo creo que es lo que una persona proyecta y lo que una persona decide hacer. Tiene un poder que muchas veces no somos conscientes. Y ahí es donde yo considero también que yo creo que los seres humanos al final estamos también muchas veces metidos en un mundo a veces materialista en los que creemos que somos simplemente un cuerpo y ya está. Yo soy de la opinión de que somos algo más, somos un ser espiritual o una entidad espiritual con unas capacidades muy altas y es como en esa espiritualidad uno puede buscar hacer grandes cosas a pesar de los golpes que se den. Entonces esa es mi filosofía de vida y yo vivo con ella y creo que al final transmito e intento también que cada alumno sea importante, cada persona que nos apoya
sienta esa energía, porque al final opero desde un punto de vista un poquito más espiritual. Creo que también por eso tus resultados, es decir, te he visto siempre como una persona que va más allá de un resultado económico, de números, ¿no? Uh-huh. Que me decías en su momento, a mí me cuesta hablar de números. Sí. Pero es interesante porque yo creo que para mí son esas personas que realmente saben vivir en propósito, evidentemente, ¿no? Tomando en cuenta que están manejando un negocio, un equipo, que muchas personas dependen de ti, no le vamos a quitar ese mérito, ¿no? Uh-huh. Y ese reto. Pero lograr mantener tu motivación, tu pasión, esa parte intrínseca, más allá de lo objetivo, de lo frío, de lo numérico, me parece vivir en propósito totalmente, ¿sabes? O sea, y por eso te honro, o sea, realmente muchas gracias. Pocas personas en la vida te puedes cruzar con una persona así que Uh-huh. viva íntegramente de su pasión, de su propósito y de ayudar y de algo más que uno mismo. Uh-huh. Me encanta, muchas gracias. Yo realmente creo que si te quedas simplemente en los números y esto, te estás quedando en algo que no es lo importante. El propósito principal en mi caso es, yo he decidido ayudar a la gente con el tema del inglés, que creo que les puede ayudar muchísimo para muchas cosas en su vida. Y es la misión en la que estoy y va mucho más allá. O sea, yo seguiré haciendo diferentes cosas para ayudar a la gente con lo que yo sé que puedo ayudar, si es a nivel de cambiarles la mentalidad, si es con el tema del inglés. O sea, es algo que es parte de mí y quiero ir ayudando a que más gente puedan decir, pues sí puedo conseguir esto, o cambiar un poquito el punto de vista y llevarlo a algo un poquito más espiritual de ayuda, ¿no? Charly, ¿qué es para ti realmente aprender inglés? O sea, ¿qué significa en lo más profundo aprender inglés? ¿Es simplemente una manera más de comunicarnos o qué representa para ti? Es que el inglés se ha convertido en algo que abre tantas puertas, que es muy curioso lo que ha ocurrido con el inglés en el mundo. Es el sistema de comunicación entre un alemán y un francés, entre un sueco y un italiano. Entonces es algo más que un idioma. Es, por lo que sea, y por diferentes influencias de los británicos y de los norteamericanos, ha ocurrido así. Entonces, si tú puedes ayudar a que una persona se comunique mejor y tenga mejores oportunidades de trabajo, que pueda vivir mejor, es increíble, ¿no? Y resultó, en este caso, que yo me crié con los dos idiomas, me apasionaba y he hecho de esto mi profesión. Entonces, me parece muy, muy bueno lo que una persona... Es que además yo lo vivo mucho, las grandes ventajas de ser bilingüe. Tiene muchas cosas bonitas el poder hablar con una persona en español, luego cambiar en inglés. Cuando viajas también vas a encontrarte mucho hispanohablante, mucho angloparlante, y eso también hace que conectes con más personas. Entonces, bueno, aparte de lo que pueda ser a nivel laboral y el acceso a cosas en internet que están solo en inglés, o a nivel científico que está gran parte en inglés, creo que es algo muy curioso lo que se puede lograr con el inglés como idioma de comunicación internacional, y me encanta. Entonces yo seguiré en esto y bueno, llevo ya muchos años con esto. Para mí, ¿qué es el inglés? Es el canal que une personas, une culturas, sí, y te vuelve como más, no voy a decir de mundo, ¿no? Pero como más consciente de lo diferentes que somos, pero al mismo tiempo lo que tenemos al final en común. Claro. Eso es para mí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, me ha encantado esta entrevista contigo, me ha encantado aprender de la metodología. Yo he estado muy a gusto, me encanta siempre. Este es nuestro segundo episodio de tu podcast, así que espero volver. Y, que así sea. Pues sí.
Que así sea, Muchas gracias. que la comunidad nos diga también qué le ha parecido esta entrevista, qué más le gustaría profundizar en una siguiente entrevista. Ya sabes que estás en tu casa. A mí me encantaría tenerte una vez más. Un placer. Así que nada, que te vaya súper bien con la difusión del libro y con todos los proyectos que llevas por delante, que lo merecéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora te dedicaré el libro. Por favor. Ya te dije, no te voy a dejar irte sin antes dedicarme el libro. Pues sí, muchas gracias a ti. Y bueno, tú que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leer tus comentarios, lo que te ha parecido esta entrevista, qué reflexión te ha traído, bueno, además qué palabras nuevas has aprendido del inglés. Y con eso nos vemos en un próximo episodio. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Qué tal?